Muy buen día, amigos. Como ven, aquí estamos en presencia de una marca de reloj que compramos hace poco tiempo, muy poco tiempo, y realmente ha permanecido bien nuevo en su caja, y quería llevarle a ustedes, bueno, las características de este bello reloj de la marca Orient, que he indagado mucho en YouTube, por ejemplo, pero bueno, todo está en inglés, no lo he visto todavía en español, y quería llevarle a ustedes este embolse o esta reseña acerca de este reloj. Como ven, Orient, como ustedes deben conocer, es la tercera compañía en Japón por volumen de relojes producidos, solo superada por Citizen y Seiko. La primera, si hablamos solo de relojes automáticos. Recuerden esto importante. La primera, si hablamos solo de relojes automáticos. Esta fue fundada en 1950, pero su fundador, Shogoro Shojiba, inició negocios de venta de relojes en el año 1901 en Ueno, también en Japón. Como curiosidad, déjenme decirle que en estos momentos Orient pertenece al gran grupo de Seiko, siendo uno de los pilares básicos al atacar sobre todo el sector relojero automático en precios ajustados. Es una de las marcas relojeras que siempre pone en su interior movimientos originales en sus relojes, y eso vale la pena destacar. Tienen la caja viene así, una caja bastante bien presentable. Como pueden ver, para acá, aquí tenemos esta belleza de reloj. Ustedes pueden ver que tiene el modelo de este reloj, que es en este caso el SLO 301DO. Orient, ustedes ven la caja, muy bien presentada. Orient Enforce, una de las series de relojes diver más importantes que tiene Orient. Aquí podemos ver su presencia. Estos son algunos detallitos. Cuando ustedes levantan esta parte de la caja, bueno, pues aparece aquí debajo la garantía Podemos ver aquí el menú en los diferentes idiomas que trae este reloj para explicar, bueno, el funcionamiento, etc. Vamos a empezar a analizar las características fundamentales de este reloj. Vamos a comenzar diciendo que es un reloj Orient automático de la serie Enforce, con una caja de acero bastante bien pulida, con muchos detalles bien pulidos a los bordes, de 46 milímetros de aquí a aquí, cristal de zafiro con esfera de color azul, bisel giratorio bastante resistente, unidireccional, o sea, hacia la izquierda, y con un perfecto detalle aquí en coincidencia, lo que ya nos da un punto a favor de este tipo de reloj. Agujas luminoscentes de color plata y rojo, visualización de la fecha, un indicador interno aquí a las 9, lo pueden ver. Indicador de reserva de carga situado a la 1. Miren lo que es. Un detalle importante en este tipo de reloj. Signo de Orient a las 6, automático. Es un reloj diver que soporta 200 metros, o lo que es lo mismo, 660 pies. Hecho en Japón. Tiene un calibre interno
sistema automático calibre interno 40N5A, propio de Orient. Como ya sabemos, Orient es una de las pocas marcas en el mundo que todos sus relojes tienen un mecanismo propio hecho en la compañía, y esto es una gran característica muy positiva en los relojes. Sus maquinarias, sus mecanismos hechos internamente en la casa de Orient, y así ha sido por mucho tiempo. La manilla, aquí pueden ver una manilla también de acero con el signo de Orient, con dos seguros. Importante esto también para el momento del buceo, no vaya a haber algún problema, como pueden ver aquí. Tiene este cerrojo y tiene aquí, tiene este cerrojo y tiene estas piezas aquí como un segundo seguro. Es una hebilla corrediza para graduarle las diferentes muñecas. De la parte trasera, bueno, no hay muchas cosas que decir. Totalmente sellado con una tapa de acero inoxidable, donde podemos ver la marca Orient Enforce, cristal de zafiro. Observenlo bien ahí perfectamente. A ver si podemos apreciar algunos de estos detalles que tenemos aquí. Cristal de zafiro. Orient Watch Corporation Ltd LL03DOBCA, hecho en Japón, auténticamente japonés, no es hecho en Corea u en otro país. Debemos también destacar su corona, es una corona enroscable. Si queremos dar cuerda al reloj, proporcionar energía al reloj, observen el marcador de energía aquí a la una, cómo va adquiriendo un valor, y esas son las horas que este reloj puede funcionar. Aquí podemos ver cómo llega a las 40 horas de capacidad de reserva que tiene este reloj perfectamente. Un reloj robusto, grande, un reloj netamente de buceo, perfecto. Yo lo prefiero a otras muchas marcas de relojes. Observen los detalles, bien pulido, un buen acabado, una corona enroscable, aquí lo pueden ver perfectamente. Después que ustedes trabajan y determinan todo lo que tengan que hacer con ella, pues entonces enroscan hasta el final. Asegurada perfectamente la corona aquí, asegurada sin problema ningún tipo. Un gran reloj, queda muy bien en la muñeca. Reloj pesado, robusto, grande. Los detalles para el buceo son perfectos. Un reloj que oscila ahora en 400 y tantos dólares. Hay varios tipos, varias series de este tipo de reloj Enforce. Este fue el que más me llamó la atención. Hay uno con una esfera color rojo muy bonito, tan bueno como este, me imagino. Entonces pueden ustedes elegir el día de mañana comprar este perfecto reloj, que se lo recomiendo. Avalado por la garantía de la marca Orient de muchos años, sin problema ningún tipo. Pueden comprarlo. Con esta imagen, como siempre les digo, nos despedimos, deseándoles a todos que tengan un buen día. Cuídense. Recuerden suscribirse, si pueden darle un like si les gusta el video, y hasta un próximo encuentro. Hasta luego, gracias.